imperfección que haya, ¿ya? Si es de voz o si las imágenes no pasan, etc. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar la clase sobre defectos del tubo neural. Entonces, vamos a definir qué es un defecto de tubo neural. Es un grupo de malformaciones causadas por la falla en el cierre del tubo neural. Como ya hemos explicado en las clases anteriores que tuvieron conmigo, cómo se forma el tubo neural, ¿no es cierto? Son defectos que afectan a la estructura del sistema músculo-esquelético, a la piel, a las vértebras, en el caso de que sea una alteración de médula, o al cráneo cuando se trata de un encefalocele, por ejemplo, ¿no? La piel, los músculos, la vértebra, etc. Y incluido el sistema nervioso, ¿no? Estos defectos incluyen a una gran, amplia gama de manifestaciones clínicas distintas de gravedad que van desde la espina bífida oculta, en la cual no hay síntomas, hasta a la anencefalia, ¿no? No hay encéfalo, ¿no? Depende de la etapa del desarrollo embrionario que se haya visto alterada y suele estar asociado a otros síndromes. Seguimos definiendo. Ocurren durante la embriogénesis temprana, en las primeras semanas, ¿no? La mayor parte son consecuencias de cierre anormal de los pliegues neurales en el curso de la tercera y cuarta semana del desarrollo. O sea, cuando la mamá no se ha dado cuenta que todavía está embarazada, ¿no? O se está dando cuenta recién. Es de origen multifactorial y poligenético. Su diagnóstico debería hacerse en la etapa intrauterina con una ecografía intrauterina, ¿no? La prevalencia va a variar entre diferentes etnias y regiones. Las diferencias étnicas reportadas en diversos estudios obedecen a las diferencias en el estatus económico y el acceso al acceso limitado de los servicios de salud. Entonces, quería recapitular con la embriología del sistema nervioso, en la cual tenemos el ectodermo, ¿no? A ver, vamos a buscar la interrelación, ¿no? Acá tenemos el ectodermo, ¿no? Se forma la placa neural. La placa neural va a formar el tubo neural, ¿no? Se va a formar el tubo neural entre la tercera y cuarta semana de vida fetal. Y va a haber un neuroporo rostral, en la cual, si no se cierra, porque tiene que cerrarse el neuroporo rostral, va a haber una patología que se llama anencefalia, encefalocele, etc. Y si no se cierra el neuroporo caudal, que debería cerrarse, entonces va a haber la espina bífida, ¿no? Y las otras anomalías que conlleva esta espina bífida. Entonces, cuando vemos en nuestro desarrollo del sistema nervioso, vamos a ver que va a producirse esto entre la gastrulación y la neurulación, ¿no? En la neurulación es el cierre del tubo neural. Bien, ¿no es cierto? Entonces, la clasificación de estas malformaciones, vamos a ver que se trate de encéfalo, ¿no? Y ahí está la cranioraquisquisis, la anencefalia, el encefalocele, la iniencefalia, ¿no? Y que se trate de la columna vertebral, en la cual tenemos la espina bífida oculta, el disrafismo cerrado, ¿no? El meningocele y el mielo meningocele. Entonces, de todas estas patologías vamos a hablar ahora. Y acá seguimos con la clasificación, ¿no? Vamos a ver si son los defectos abiertos del tubo neural, en la cual el tubo neural se expone hacia el exterior, ¿no? Y existe salida de líquido cefalorraquídeo. Cuando el defecto es cerrado, entonces no hay líquido cefalorraquídeo, está cubierto por la piel, pero el defecto existe, ¿no es cierto? Respecto a la localización, que ya lo hemos visto, a nivel de cerebro,
y a nivel de médula espinal, ¿no? Vamos a empezar por lo más sencillo, que es la espina bífida oculta. Él es el extremo más leve del espectro de esta espina bífida. Falta la fusión de los arcos de una o más vértebras. Esa es la falla, ¿no? Está cubierto por piel y por lo general no comprende el tejido nervioso subyacente. Es más frecuente en las regiones lumbar inferior y sacra, entre L4 y S1, y se encuentra en un 5 a 10% de la población normal. Ya podemos evaluar a un niño que está portando espina bífida y uno ni siquiera está enterado, ¿no? Y ya por algún examen que le hacen, por ejemplo, un traumatismo, encuentran que había espina bífida, ¿no? Podría ser un hallazgo. Cuando se asocian a malformaciones subyacentes de la médula espinal, se designa como disrafismo espinal oculto, que incluyen quistes dermoides, epidermoides, quistes entéricos, lipoma, lumbosacros, la diastematomelia y el síndrome de médula anclada. Entonces, se puede asociar también con estos síndromes, ¿no? Entonces, acá vamos a ver, acá está la malformación, ¿no? Incluso vamos a ver que en la piel tenemos signos indirectos, ¿no? Como este mechón de pelitos que tiene esta niña, ¿no? En la piel vamos a tener algunos signos que nos van a indicar que podría tener una espina bífida. Acá les he puesto todas las formas que uno puede encontrar en la piel de un niño con, con una espina bífida, ¿no? Podemos ver estas lesiones, ¿no? Con unas vellosidades por ahí, con un incremento de la coloración de la piel. Podemos ver este tumor, ¿no? Es un proceso tumoral en esta zona. También podemos ver lesiones en la piel, ¿no? Lesiones en la piel. Y estos pequeños eh, tumorcitos, ¿no? Pequeños tumorcitos que nos va a indicar que puede haber una espina bífida. Y también unos huequitos que está justo en la línea media, ¿no? Está justo en la línea media y terminando la columna vertebral. Entonces, cuando vemos estos orificios, que son ciegos, en realidad son ciegos, o sea, no atraviesa nada, encontramos una fosita, que en esa fosita nos indica que podría haber una espina bífida a ese nivel, ¿no? ¿Y qué hacemos si encontramos eso en un neonato? Hacemos una ecografía de partes blandas con la que vamos a hacer el diagnóstico de espina bífida. Ese diagnóstico es fácil de hacer con la ecografía, porque cuando pase el tiempo y ya la ecografía no me va a servir, el tiempo quiere decir que cuando ya es escolar, por ejemplo, o preescolar, ya la ecografía de partes blandas no me va a servir y tengo que hacer una resonancia magnética. Entonces, cuando es neonato y veo estos signos en la piel, le pido una ecografía de partes blandas y hago mi diagnóstico definitivo. No tengo más que hacer otra. La espina bífida quística. La espina bífida quística es estas protuberancias que tienen acá, ¿no? Acá también tenemos la espina. Otro ejemplo. Cursan con la salida de la médula espinal o de las meninges o de ambas por el defecto óseo, ¿no? Por el defecto óseo y forma un quiste o un saco, ¿no? La mayoría se localiza en la región lumbosacro. Entonces, acá vamos a tener dos patologías. El meningocele, cuando el saco contiene meninges, como dura madre y aracnoides, y líquido cefalorraquídeo, que hace prominencia desde el canal vertebral a la región apical, ¿no? Los síntomas neurológicos de este cuadro suelen ser leves, pero pueden existir anomalías de la médula espinal. Lo que es el mielomeningocele afecta al tubo neural, la médula espinal o raíces nerviosas, además de las meninges.
La médula espinal protuye o queda completamente desplazada hacia el espacio subaracnoideo y hace relieve. Puede estar cubierto por piel o por una membrana muy delgada que se rompe con mucha facilidad. Estas sí, como contienen el tejido neural, van a dar alteraciones motoras, mentales incluso, que requieren tratamiento durante el resto de la vida y suele estar asociada a hidrocefalia. Y esta se asocia a una malformación que se llama la malformación de Arnold-Chiari, entre otras alteraciones. Pues acá en el dibujo van a ver que acá está la vértebra, ¿no? Esto es un meningocele, porque la médula espinal está localizada adecuadamente y lo que protuye es las aracnoides, ¿no? Lo que protuye es el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Lo que es en el meningomielocele, o mielomeningocele, también se les denomina así, vamos a tener la vértebra, ¿no? Como la anomalía vertebral, por donde protuye la médula, ¿ya? La médula, y están las aracnoides y el líquido cefalorraquídeo, ¿no? En este caso está cubierto por piel. En algunos casos puede ser la membrana muy friable y se puede romper. Entonces, este es un mielo, si está esto roto, sería un mielo meningocele roto, ¿no? Y cuando tenemos un mielo meningocele, hay que estar atentos de que el niño no haga hidrocefalia, porque miren, el 80-90% de niños nacidos con este defecto de tubo neural grave suele acompañarse de hidrocefalia. Y suele acompañarse también de una malformación de Arnold. Hay niños que nacen con una malformación grave, pero que no tienen hidrocefalia en el momento en que, de los primeros días. ¿Cuándo le operan? Cuando, eh, cuando hay un acto operatorio del defecto, hay que continuar siguiendo al paciente porque ahí es que empiezan a hacer hidrocefalia. Entonces, en el postquirúrgico también hay que estar haciendo el seguimiento porque pueden hacer hidrocefalia. O también cuando recién lo tenemos diagnosticado la malformación, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta la hidrocefalia porque esto es lo que más va a dañar al encéfalo. ¿Y qué es la malformación de Arnold-Chiari? ¿Qué pasa? Que vamos a ver esta es una anatomía normal del encéfalo, ¿no? Entonces acá tenemos el cerebelo, acá tenemos el tronco, ¿no? Y acá está la médula, ¿no? Cuando hay una anomalía de la médula, un mielomeningocele, por ejemplo, hay una tracción hacia abajo de la médula y tracciona al cerebelo que está en la base, al bulbo que está en la base, y esa tracción va a hacer que se cierre, eh, el canal por donde discurre el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Se tracciona, se cierra, ya no discurre el líquido cefalorraquídeo y el líquido cefalorraquídeo se queda en el sistema nervioso central, en los ventrículos, y esto va a hacer que se dilaten los ventrículos y haya una hidrocefalia. Esto es la malformación de Arnold-Chiari. Y acá abajo les he puesto, para que lo vean mejor, cómo es en una resonancia magnética, ¿no? Entonces tenemos que desciende hasta el cerebelo, como desciende, altera el normal curso del líquido cefalorraquídeo y hace que el líquido se quede en los ventrículos y haya una hidrocefalia. Otros efectos de tubo neural que son mucho más graves, ¿no? Y generalmente son incompatibles con la vida, ¿no? Es la mielosquisis o raquisquisis. Este es el tipo más grave de espina bífida, ya que se produce antes de los 28 días de gestación. Los pliegues neurales no se elevan y persiste en forma de una masa aplanada de tejido nervioso. No siempre es mortal, pero los que sobreviven tienen problemas muy complejos y fallecen generalmente en los primeros días de vida, ¿no? Está la cranioraquisquisis, también otro defecto
bastante grave, ¿no? Incompatible con la vida, que se llama exencefalia, craneorraquitis o anencefalia. Es un defecto que afecta a toda la porción craneal del tubo neural. El encéfalo está presente, está representado solo por una masa dorsal expuesta de tejido neural indiferenciado. Dado que el feto carece de control para la deglución, o sea, no hay masa encefálica, ¿no? Solo hay un tejido neural indiferenciado. Y como este niño no va a poder deglutir, ¿no? Incluso intraútero, esta madre puede tener un hidramnios, ¿no? Un polidramnios. Entonces, cuando la madre, les están evaluando al paciente y la madre ya tiene un polidramnios, hay que estar pensando, hay que hacerle una ecografía, ¿no? Y ver si no hay defectos del tubo neural en el bebé, ¿no? En el embrión o en el feto. Los embriones anencefálicos suelen sobrevivir hasta estadios avanzados de la vida intrauterina y pueden llegar incluso a término, pero mueren a las pocas horas, ¿no? Incluso cuando nacen nosotros ya no hacemos nada por el niño, ¿no? Lo limpiamos, lo cobijamos y nada más, porque sabemos que es incompatible con la vida. Y puede haber dos tipos de anencefalia, ¿no? La merocrania es un defecto pequeño, es un defecto en la cual la cámara craneal está cubierta de de un pequeño tumoración, ¿no? De cerebro vasculoso, indiferenciado. Y la holocrania, donde el cerebro está totalmente ausente, ¿no? Acá no hay. Y este niñito ya es grandecito, ¿no? Mire, este niño ha podido estar con vida por quizás de repente varios meses, ¿no? Entonces esa es holocrania y esta es merocrania. La iniencefalia es una falta de una adecuada diferenciación del cierre del tubo neural en las regiones occipitales. Y vamos a ver que este defecto va a hacer que la cabeza esté pegado con la espalda, ¿no? Está pegado con la espalda, no hay cuello. Es una deformación de la columna extrema, por lo general el bebé carece de cuello, por lo que la piel del rostro está conectada al pecho y el cuero cabelludo está conectado a la espalda, ¿sí? Como estamos viendo, ¿no? Totalmente conectada a la cabeza con la espalda. Si vemos en la radiografía, tenemos el cráneo pegado a la columna, ¿no? Esto se va a asociar con otras malformaciones como paladar hendido, defectos cardiovasculares, anencefalia, malformaciones intestinales, etc. Los niños pueden nacer, ¿no? Pero sobreviven apenas horas. Ahora vamos a pasar a los defectos de la osificación craneal. Entonces, estas malformaciones son causadas por defectos de la osificación y la que resulta más comprometida es la porción escamosa del occipital, que puede faltar por completo o parcialmente. Y acá se produce el meningocele, ¿no? Meningocele, cuando el orificio del hueso craneal es pequeño y solo sobresalen las meninges. Y meningoencefalocele, cuando la apertura es más grande y se asocia a protección del tejido cerebral. Igualito que en médula, ¿no? Uno está asociado con tejido neural y el otro está solamente de meninge, ¿cierto? Estos se van a asociar a trastornos neurológicos y a las circunstancias mecánicas que puede producir una hidrocefalia. También estos pueden hacer hidrocefalia, ¿no? Miren, el bebé, acá está, tiene un meningoencefalocele occipital, lo ven acá en la tumoración, ¿no? Cuando le hacemos la tomografía, encontramos acá, ¿no? Acá tenemos el quiste de meningocele con un poco de tejido neuronal, ¿no? Entonces, este sería meningoencefalocele. El encefalocele, el que estamos viendo, es mucho más frecuente en el occipital, ¿cierto? De 75 a 80%. Después viene el frontal, después viene el parietal.
Y acá vamos a ver cómo nace el niño. El niño nace con la tumoración a nivel occipital, puede ser parietal, la tumoración a nivel parietal, nasoetmoidal. Hemos tenido un caso hace poco en neuropediatría, no, en pediatría, hospitalizado en pediatría, y que tenía problemas respiratorios altos. Y eso se complicaba con una neumonía. Pero no tenía esta masa mayor, ¿no? Tenía el encéfalo-L, no protruía tanto. Entonces, por eso que no había un diagnóstico rápido, porque si ya tenemos el tumor aquí, sí, pues no hacemos el diagnóstico. Y encontraron que había una encéfalo-L a nivel nasoetmoidal, pero dentro del óseo, ¿no? Dentro del, que comunicaba hueso y, por la parte ósea hacia la nariz se comunicaba. Y este es un encéfalo-L frontal, ¿no? Les he traído imágenes de que son pinturas realmente para que no sea tan horrible, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Son variadas, ¿no? De acuerdo a donde se ubique el encéfalo, ¿no? Por ejemplo, este es lo que les decía, ¿no? Nasoetmoidal, este es grande, ¿no? Inmenso. Pero puede haber unos pequeñitos que uno no hace el diagnóstico, no lo puede observar, ¿no? Solamente con imágenes. Este es de este paciente, ¿no? Esto lo vemos mayor, acá grande, ¿no? El encefalocele. Entonces, estos niños pueden tener microcefalia, este caso especialmente alteraciones visuales, puede haber crisis convulsiva, puede haber retraso mental, manifestaciones nasales y auditivas, deformidades faciales, meningitis recurrente. Este es el caso de este paciente, ¿no? Que tenía una solución de continuidad con fosas nasales y entonces había meningitis recurrente, ¿no? Infecciones de vías aéreas superiores con dificultad para respirar, déficit de pares craneales y espasticidad, ¿no? Es muy variado su manifestación. Va a depender mucho de dónde se localice esta anomalía. ¿Cuáles son las causas de estas anomalías? ¿No? Van a haber causas genéticas y lo que se ha visto es que existe un mayor número de fetos femeninos afectados en relación a fetos masculinos. Hay un riesgo mayor de recurrencia en linajes maternos que paternos. Hay mayor proporción de consanguinidad entre los padres de hijos afectados por este defecto. Hay un riesgo de recurrencia de defecto del tubo neural después del nacimiento de un hijo afectado, que es el 4 al 8%, y aumenta tras los hijos afectados, que es el 10%. Entonces, cuando ya una madre ha tenido un niño con un defecto del tubo neural, hay que tener mucha precaución en prevenir, ¿no? Precaución en prevención. Y si tiene 2 niños, es peor, ¿no? 2 niños ya, pues, el dentista debe darle una orientación genética a esa mamá, ¿no? Además que hay varios síndromes que cursan con defecto del tubo neural, como el síndrome de Meckel-Gruber, como la trisomía 13, como la trisomía 18, etc. Ahora, las otras causas, como las medioambientales, son aquellas infecciones intrauterinas como la rubiola y toxoplasmosis, la edad materna en madres muy jóvenes, menores de 18 años, y muy mayores, ¿no? Muy mayores, mayores de 35. Peor si tiene más de 40, ¿no es cierto? El riesgo aumenta. Algunos estudios sugieren que los defectos de tubo neural en estos han producido abortos espontáneos, que son más comunes, y los fetos que han encontrado han sido fetos femeninos, ¿no? También se relacionaba con altas temperaturas, cuando la madre, por algún motivo, se encuentra a altas temperaturas, ¿no? En madres con diabetes dependiente de insulina, cuando hay consumo de ácido retinoico, cuando hay
consumo de insulina, ah, cuando tienen hiperglicemia, hipertermia, hipotermia, concentraciones altas de vitamina A, mujeres que reciben anticonvulsivantes como el ácido valproico y derivados, cuando la madre consume cigarrillos o alcohol y hay obesidad materna. Hay multifactorial, ¿no? Lo que hemos dicho es multifactorial y poligenético, ¿no? Con varios genes que están comprometidos. Y nutricionales, cuando hay déficit de ácido fólico en la dieta de la madre, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de ácido fólico y el defecto del tubo neural. Se estima que la prevalencia de la forma más común de los defectos del tubo neural, o sea, anencefalia espina bífida, es un aproximado de 300.000 casos al año en el mundo. Esta prevalencia dijimos que varía entre países y varía entre etnias, ¿no? Se ha evidenciado que hace más o menos 2 décadas un declive de este defecto del tubo neural. Y esto se ha visto más en países desarrollados, porque todavía en el Perú, todavía tenemos niños con defecto del tubo neural, todavía siguen naciendo esos niños, ¿no? ¿A qué se relaciona? A la disminución del defecto del tubo neural por la prevención que están haciendo en los países desarrollados, o también la segunda posibilidad es la interrupción del embarazo luego del diagnóstico. Hay países en los que es legal interrumpir el embarazo cuando, por ejemplo, hay una anencia, ¿no? En Perú todavía no hay una ley que diga que sí se puede detener el embarazo y la mamá tiene que llegar hasta las 40 semanas y se produce el parto y se ve que el niño va a fallecer en las primeras, ¿no? Ah, y lo que se ha visto es que la nutrición materna es muy importante para el desarrollo del niño, ¿no? E incluso esta mamá que debe programar su embarazo, debe tener una muy buena nutrición previa al embarazo y también debe tener un complemento de vitaminas, ¿no? Entonces, se ha visto que la disminución del defecto tubo neural se debe principalmente al consumo del ácido fólico por la gestación. Entonces, a las madres hay que prepararles, ¿no? Cuando piensan embarazarse, deben estar bien nutridas y deben de consumir el ácido fólico, ¿no? Para que no tengan este problema con sus niños. El ácido fólico juega un rol fundamental en la regulación de la diferenciación celular y la división celular. Estos eventos requieren un control preciso de la mitosis y de la reparación del ADN. Así como el defecto del tubo neural puede ser la consecuencia de eventos escalonados que parten de la reparación defectuosa del ADN en el periodo crítico de la neurulación. Acuérdense, neurulación, inicio de la gestación, ¿no? Inicio de tercera, cuarta, quinta semana, ya podemos saber si ese niño va a tener un defecto del tubo neural o no, ¿no? Para ayudar a prevenir la recurrencia, se recomienda a las gestantes una dosis de 4 miligramos de ácido fólico desde los 3 meses antes del embarazo. Esta es una dosis 10 veces mayor que la de la normal, que es de 400 microgramos, que normalmente requiere una persona, ¿no? Entonces, previniendo con darle ácido fólico, prevenimos este defecto del tubo neural, ¿no? En la mayor parte de los el metabolismo del ácido fólico y la homocisteína es esencial para entender el desarrollo del efecto del tubo neural, ¿no? El efecto del ácido fólico aún no se comprende completamente, pero se presume que contribuye a nivel de la regulación de los factores epigenéticos, previniendo la metilación del ADN y o la proliferación celular a través de la síntesis de purinas y pirimidas. Hay un estudio que se hizo en 2.593 casos de espina bífida en Estados Unidos y los autores encuentran una reducción de los casos reportados de espina bífida. Primero los evalúan entre 1990 y después cuando ya lo fortifican y le dan ácido fólico del 96 al 2016.
La reducción observada en general fue del 23%, siendo mucho mayor de un 70% si solo consideraban los casos severos. Entonces, sí es importante dar ácido fólico a las madres porque nos va a bajar bastante, ¿no?, la incidencia de efecto del tubo neural. Ahora, también hay pacientes que toman algunos fármacos que van a reducir la utilización de folato, ¿no? Por ejemplo, las madres epilépticas que toman fenobarbital, que toman fenitoína, que toman metronidazol, por ejemplo, las madres que tienen una neoplasia, ¿no? La piremetamina, el trimethoprim, la aspirina, miren, hay fármacos que reducen la utilización de folatos, como también el alcohol. Por eso que en la primera clase que hicimos sobre neurodesarrollo, vimos que el síndrome de alcohol fetal, ¿no? Y ese síndrome de alcohol fetal también incluye malformaciones del sistema nervioso central como la espina bífida o el encefalocele, ¿no? Entonces, el diagnóstico vamos a hacerlo una vez que ya se ha producido el defecto, ¿no? Pero lo podemos hacer el diagnóstico prenatal. Esto se puede diagnosticar por un ultrasonido de alta resolución que se detecta visualmente, ¿no? A las 18 semanas ya tenemos el diagnóstico. Si necesitamos mejorar la imagen, le hacemos una resonancia magnética de encéfalo. No, de encéfalo y de médula intrauterinamente, ¿no? También podemos hacer la medición en sangre de alfa-fetoproteínas entre las 16 y 18 semanas de embarazo. Un estudio genético, le podemos hacer una acetilcolinesterasa, etc., ¿no? Lo ideal es primero hacer el diagnóstico por imágenes y después ya pedimos la amniocentesis y el estudio de líquido, ¿no? Entonces, es muy, si uno hace el diagnóstico, ¿no? Y está definido el diagnóstico y es una anencefalia, por ejemplo, va a haber un asesoramiento a la madre, ¿no? Para seguir, continuar con el embarazo o suspender el embarazo, ¿no? Después, cuando ya nace el niño, bueno, vamos a hacer su ecografía también, ¿no? Vamos a hacerle exámenes de columna, de caderita, de tórax, etcétera. Una tomografía computarizada que nos va a ayudar bastante para hacer el diagnóstico. E incluso podemos llegar a un estudio de resonancia magnética, ¿no? Para ver bien el tejido que está comprometido. También estos niños tienen problemas urológicos, ¿no? Y hay que hacer un estudio urodinámico con ecografía de vías urinarias, de vejiga, miccional, postmiccional, etc. En realidad, estos pacientes los vamos a manejar entre varios especialistas, ¿no? El diagnóstico prenatal, como dijimos, hay que hacer ultrasonido, imágenes, ¿no? El primer trimestre, el 44% podemos hacer, en un 44% podemos hacer el diagnóstico con este examen. En el segundo trimestre, casi el 95%, ¿no? Lo que hay que es buscar malformaciones asociadas, ver el nivel de la lesión y la ecografía debe ser tridimensional, ¿no? Y si nos falta mejor mejorar la imagen, le hacemos su resonancia magnética. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es, como les decía, es un equipo que lo maneja, ¿no? Desde el obstetra, ¿no? Que el obstetra va a estar haciendo el diagnóstico intraútero de esta malformación. Viene el neonatólogo, el pediatra, el neuropediatra, el urólogo, el ortopedista, el fisioterapista, el neurocirujano, la genética, la especialista en genética clínica, la asistente social, porque lo va a necesitar, ¿no? Y todos ellos trabajamos en conjunto y seguimos a estos pacientes.
El tratamiento va a depender del problema que se haya presentado y el grado de afección. Cualquier daño neurológico o pérdida de función que esté presente en la etapa prenatal o postnatal, ¿no? La cirugía prenatal en realidad no lo hacemos, no lo hacemos en nuestro país todavía. Sería mejorar, por ejemplo, una herniación cerebelosa, evitar el deterioro neurológico, reducir la necesidad de derivación ventrículo-peritoneal. Las indicaciones están entre 19 y 26 semanas. Hay que ver dónde es el defecto anatómico, ¿no? Y también corregir las malformaciones asociadas, que generalmente con malformaciones asociadas ya no se indica, ¿no? Contraindicaciones: que haya una gestación múltiple, que haya malformaciones asociadas y que haya una psicosis severa, ¿no? Como hemos visto, este paciente que tenía pegada la cabeza a la columna, era imposible, ¿no? A nivel, cuando ya nace el bebé, ¿no? Si tenemos una espina bífida cerrada, no requiere cuidados especiales, regresa con la mamá y se hace una interconsulta neurocirugía, ¿no? Por consulta externa. Cuando la espina bífida está abierta, ahí sí es una emergencia, ¿no? Hay que colocar al bebé en una incubadora, hay que ponerle en posición prono de cúbito lateral o prono, ¿no? O sea, de rodillas, ¿no? Hay que curar la lesión, hay que tomar muestra de ese cultivo porque se ha roto el saco, ¿no? Debe ingresar a sala de cuidados intensivos especiales neonatales. Hay que darle los antibióticos, vigilar, ¿no? Vigilar el crecimiento de la cabecita, ¿ves? Desde el inicio hay que estar viendo el perímetro cefálico porque puede hacer hidrocefalia. Manejo de líquidos electrolitos bien manejado, porque por esa imperfección de la piel, como está roto, también hay más gasto hídrico, ¿no? Prevenir hipotermia, hipoglicemia, hipocalcemia. O sea, todo esto es neonatólogo, ¿no? El tratamiento quirúrgico debe hacerse entre 48 y 72 horas posterior al nacimiento. Y les hacen una derivación ventrículo-peritoneal, generalmente cuando hay una hidrocefalia, ¿no? Realmente es una microcirugía que tienen que hacerlo con cuidado, con mucho cuidado de no tocar el tejido nervioso, ¿no? ¿Cómo puede prevenirse? Y esto sí es lo que ustedes van a aprender, a prevenir. La prevención primaria, destinada a evitar que esta patología se produzca, como una buena nutrición de la madre, que no tenga estos hábitos de fumar del alcohol, etcétera, ¿no? Prevención secundaria persigue su detección y atención precoz del niño. Estos niños deben nacer, si tiene un defecto del tubo neural, tiene que ser postcesárea, ¿no? No puede pasar por vía vaginal, porque si pasa por vía vaginal, comprimimos el tejido nervioso. Y la prevención terciaria consigue la total adaptación social del individuo afectado, ¿no? El objetivo prioritario debe ser profundizar en la prevención primaria, que está asociada a la déficit alimentaria, especialmente al ácido fólico, ¿no? Entonces, la prevención primaria es que la mamá esté bien alimentada, sin tóxicos alrededor, ¿no? Y darle el ácido fólico para prevenir que se produzca este defecto. Miren, el ácido fólico puede prevenir hasta el 70% de algunos de los defectos de nacimiento grave. Ya dijimos, las mujeres necesitan consumir ácido fólico meses antes de quedar embarazadas y durante las primeras semanas de gestación. Las complicaciones de la espina bífida, hay problemas físicos menores y problemas muy graves físicos y mentales, ¿no? La gravedad va a estar determinado por el tamaño, la ubicación de la malformación, si está recubierta o no de piel, si sobresalen los nervios espinales, si sobresale el tejido nervioso, ¿no? Y una de las complicaciones va a ser la hidrocefalia, que les decía, ¿no? De inicio hay que estar midiendo la cabecita porque ellos pueden hacer hidrocefalia y hay que prevenirlo, ¿no? Puede ser causado por diversos mecanismos, entre ellos obstrucción de la circulación de líquido cefalorraquídeo,
el Arnold Chiari que hemos hablado, inadecuada absorción del líquido o sobreproducción de líquido. Se presenta en el 20 a 30% de los pacientes con mielomeningocele al nacer, aumentando hasta el 80% después del cierre quirúrgico. Esto es lo que les estaba explicando, ¿no? Cuando hay cierre quirúrgico, aumenta mucho más todavía. Generalmente se presenta secundario a la anomalía de Arnold-Chiari, ¿no? En donde el descenso anormal del cerebelo por debajo del foramen magno obstruye la circulación del líquido cefalorraquídeo y origina la hidrocefalia, ¿no? Y acá está nuestro niñito, que clínicamente nosotros lo podemos sospechar en hidrocefalia, ¿no? Estos son los ojitos en sol naciente, ¿ya? Los ojitos hacia abajo, como si estaría naciendo el sol, se llama sol naciente. Y esta es la hidrocefalia que estamos viendo por tomografía, ¿no? Los ventrículos dilatados, ¿no? Simétricos, y requiere una válvula, ¿no? Urgente una válvula. La médula anclada es el engrosamiento intradural del cilium, o sea, el final, ¿no? El acortamiento o la adhesión de la médula espinal y una limitación del movimiento de la médula. O sea, la médula se adhiere a la malformación y se acorta, ¿no? Se acorta y le impide su movimiento. Se presenta entre el 13 al 26% de los casos con mielomeningocele de tipo lipomatoso. Los síntomas son inespecíficos, siendo los más frecuentes alteraciones motoras o sensitivas, que generalmente comienzan en forma progresiva, ¿no? Alteraciones urológicas o anorrectales, dolor o exacerbación de los síntomas ya presentes, generalmente en los piecitos, ¿no? El diagnóstico se hace por resonancia. El tratamiento es quirúrgico, ¿no? También es talla corta. Cuando un niño con espina bífida no les crece, ya lo han operado, ya tiene su válvula ventrículo peritoneal, y este niñito no crece, hay que pensar en médula. Complicaciones, seguimos hablando de las complicaciones, la siringomielia, la diastematomielia, hidromelia, dolor neuropático, esto es frecuente, cuando hay compromiso de las raíces nerviosas, que sí va a haber compromiso, ¿no es cierto? Porque si hay una cirugía mayor en la médula espinal con un defecto grave, pues sí va a haber, van a tocar los nervios periféricos y eso va a causar dolor neuropático, convulsiones, estenosis del canal lumbar, alteraciones cognitivas también. Entonces hay que estar atentos a todas estas complicaciones que va a tener un niño con espina bífida. El pronóstico, los bebés con anencefalia nacen muertos o viven únicamente unas horas, ¿no? Los bebés con encefalocele a veces también no sobreviven mucho tiempo y siempre tienen compromiso. Cuando se compromete el encéfalo va a haber retardo mental, ¿no? Cuando se hace encontrarse con un diagnóstico oportuno y un tratamiento agresivo, la mayoría de bebés con espina bífida sobreviven y pueden llevar una vida activa. El 70% tiene inteligencia normal y no todos, ¿ah? Espina bífida, no todos, miren, un 30% tiene compromiso de la cognición. Con terapia física, un porcentaje alto podrá caminar, aunque siempre necesita de apoyo, de bastón, de muletas o de andador. El problema más común incluye debilidad muscular de las piernas, función anormal de la vejiga, de los intestinos, la hidrocefalia, las infecciones y problemas de aprendizaje y de sociabilización. Sí trae todo un problema del niño y de la familia en estos casos, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que les quería decir. Y antes de embarazarte, toma tu ácido fólico. Eso es lo más importante. Muy bien, ¿habrá alguna pregunta? Esta es una clase corta, las siguientes son más largas. ¿Alguna pregunta? ¿No?